Muy buenas noches. Estaba pensando yo eh, en algunas canciones que algunas tal vez llamamos viejas, ¿verdad? Que hablan acerca de la persona del Señor Jesús. Qué lindo es mi Cristo. Y otras más que exaltan la persona de Jesús. Porque si no fuera por Jesús, no estaríamos acá. Si no fuera por Jesús, como dice la Biblia, nuestra fe, si el Señor no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. No tendría razón para estar aquí delante de ustedes hablando ahora en este momento. Gracias a Dios damos por el bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amante y bondadoso eh, Salvador. Quisiera que oráramos en este momento como iglesia, como familia, por una bebé. La bebé se llama Mía. Ella tiene 1 año y 8 meses. Y Mía le acaban de diagnosticar leucemia. Así que vamos a orar al Señor para que Él haga su santa voluntad y dentro de nuestra petición de corazón, que el Señor pueda hacer un milagro si Él lo tiene a bien. Pero queremos pedirle a Él y quiero invitar a toda la familia de la fe que estemos orando. La mamá de Mía se llama Jessica y conozco a Jessica desde que era pequeñita. Nos hemos dejado de ver a través de los tiempos, pero siempre mantengo contacto y especialmente estoy leyendo a veces eh, algunas publicaciones que su mamá hace, la hermana Simei. Quisiera entonces que oráramos por Mía, para que el Señor guíe a los médicos en todo este proceso, ¿verdad? De exámenes, de todo lo que tengan que hacer. Y paciencia, amor a sus padres, a sus familiares, a su abuelita, para que Dios les ayude en esta lucha, porque de verdad que es fuerte. Eh, y oremos también, tal vez tenemos familiares por los cuales necesitamos clamar porque están eh, cargados, trabajados, necesitados, tal vez de sanidad, tal vez de paz interna, tal vez de trabajo, no sé. Cada uno de nosotros sabrá y Dios especialmente que conoce nuestros corazones lo sabe. Vamos a orar entonces en este momento para pedirle a Dios eso. Señor Dios de la gloria, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, bondad. Señor, no somos dignos de ser atendidos por ti, tú que eres el Señor y dador de la vida, tú que eres el amo y soberano de todas las cosas. Señor, yo quiero pedirte por Mía, por esta bebita, Señor, tan chica, tan pequeñita, eh, empezando Dios la vida y ya tiene dictaminado un cáncer, ¿verdad? Leucemia. Yo te quiero rogar, según tu perfecta voluntad, que sea hecha en la vida de Mía, en la vida de Jessica y en la vida de todos los familiares, pero yo quisiera rogarte, Dios, con toda humildad, reconociendo tu grandeza y tu soberanía sobre todas las cosas, de que tú, por favor, le des sanidad a la niña, que tú, Dios, tengas piedad y misericordia de ella y de la familia en general, que puedas traer tranquilidad y paz en este proceso, calma, oh Dios, fe en que tú harás tu santa voluntad y cualquiera que sea tu determinación será la mejor para la niña y la mejor para la familia. Yo te quiero rogar, Dios, por eh, también otros familiares nuestros que están enfermos, para que usted los pueda ayudar, los pueda cuidar, los pueda levantar, los pueda proteger. Te quiero rogar, Dios, por algunos que tal vez necesitan sanidad, para que usted les ayude. Algunos tienen que hacerse exámenes, tienen que ser leídos sus exámenes, Dios, por profesionales de la salud. Yo te quiero pedir, tal vez algunos tienen falta de paz, algunos están necesitados, Dios, de un trabajo o de un aliciente financiero, Señor. Yo oro por eso, para que tú bendigas a tu pueblo. Estoy intercediendo por tu pueblo, Señor, tanto de Casa de Pan como de otros lugares, Señor, como de otras iglesias, otros hermanos, amigos
que nos piden oración, Señor, para que usted haga su perfecta voluntad en la vida de ellas, porque la voluntad suya es la mejor. A veces, lógico, nosotros queremos algunas cosas, pero lo mejor es lo suyo. Danos paz, danos tranquilidad, ayúdanos a tener fe en ti. Gracias Dios por este estudio. Yo te quiero pedir que por favor me uses como un canal, como un conducto por el cual tu palabra va a correr, Señor. Oro para que traigas tranquilidad y paz a nuestro corazón, siempre. Y que ahora que yo voy a exponer tu palabra, Señor, lo haga en el poder y en la plenitud del Espíritu Santo, confiando en que tú me usas, confiando en que tú vas a hablar por medio de mí, que simplemente soy un canal, simplemente soy un conducto, simplemente soy un medio por el cual tú vas a transmitir tu palabra. Te quiero pedir esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos estudiando el libro del Éxodo y vamos a hablar hoy sobre la unción de Aarón y de sus hijos. Una pregunta que quiero hacerles para que podamos reflexionar en ello. ¿Es usted un cristiano consagrado? ¿Es usted un cristiano consagrado? Moisés, en este punto, ha estado en el monte Sinaí durante casi 40 días, ¿verdad? Él estaba ahí en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones detalladas sobre la ley, sobre instrucciones específicas de cómo erigir o cómo levantar un tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo era un centro de adoración portátil. Había sido diseñado para ser de fácil, para poder transportar fácilmente esta tienda por el desierto y además para enseñar a Israel cómo se debía adorar a Dios. Acá en el capítulo 29 del libro del Éxodo, nosotros leemos que el Señor Dios le dijo a Moisés cómo consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes de Dios para que sirvieran en su casa. Bien, como cristiano hoy, usted y yo, del nuevo pacto, o sea, del Nuevo Testamento, cuando usted oiga la expresión nuevo pacto, se está refiriendo al Nuevo Testamento, antiguo pacto, antiguo testamento. Entonces, como cristianos, usted y yo, del nuevo pacto, si yo estoy consagrado a Dios, yo debo estar consagrado a Él tal como lo fue Aarón y sus hijos. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a estudiar un poquito en detalle. Si está consagrado a Dios, debe estar consagrado a Él tal y como lo fue Aarón y sus hijos. Si somos cristianos consagrados, debemos ser consagrados igual como ellos. De hecho, la primera vez que se encuentra la palabra consagrar en la Biblia, o sea, su primera mención acá en la Biblia, aparece en este contexto, en Éxodo 28:3, por cierto. Ahí aparece la palabra consagrar y la primera vez que se utiliza la palabra consagración en las Escrituras es acá en Éxodo capítulo 29. Es la primera vez que aparece consagración. Ahora, ¿y qué tiene de importante esto de la primera mención? Bueno, la ley de la primera mención es importante porque la primera vez que se da el significado de una palabra determinada, esa palabra tiene ese mismo significado a lo largo de toda la vida, ¿verdad? En el estudio de la Biblia que se llama hermenéutica, la ley de la primera mención dice eso. Si una palabra significa algo en su primera mención, a través de la Biblia va a significar lo mismo, no cambia, ¿ok? Consagrar, cuando hablamos de consagrar, estamos hablando de santificar algo, de dedicar algo, de separar algo, de mantener apartado algo o alguien. Acá quiero que entendamos que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Vea, durante los días de Moisés y bajo la ley mosaica, solo una familia podía servir a Dios en el oficio sacerdotal. De entre la tribu de Leví, solo una familia, y esa era la familia de Aarón. Pero en nuestros días, todas aquellas personas que son salvas por la gracia de Dios, son linaje escogido, son real sacerdocio. Somos real sacerdocio.
En la iglesia de Dios, ningún grupo está apartado para el sacerdocio por encima del resto de los hermanos. En este tiempo de la gracia, la promesa de Dios se cumple en nosotros. Vamos a Éxodo, vamos a ir a varios textos hoy, pero vamos a Éxodo capítulo 19, verso 6, por favor. Éxodo 19, verso 6. Dice la palabra de Dios así: y vosotros me seréis, aquí está hablando, claro, a Israel, ¿verdad? Y le dice, y vosotros, o sea, Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿ok? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Desafortunadamente, el pueblo de Israel, por su comportamiento, por su rechazo a Dios, dejó esto. Y en la nueva dispensación Dios está trabajando con la iglesia. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros entonces tenemos que ocupar ese lugar, que tenemos que ser ese pueblo santo en este Nuevo Testamento. O sea, este pueblo apartado, ¿verdad? Estas son las palabras que Dios nos está dejando. Ahora, si comparamos eso que dice Éxodo 19:6 con lo que dice Primera de Pedro, y quiero invitarlo a que lo busque, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 nos lo está diciendo. En Éxodo 19 es para el viejo pacto y en Primera de Pedro 1 versos 15 y 16 ahora es para el nuevo pacto. Es para nosotros, es para los creyentes neotestamentarios. Dice así la Biblia en Primera de Pedro 1:15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es el deseo de Dios que nosotros seamos santos, es el deseo de Dios que nosotros seamos apartados, es el deseo de Dios que nosotros seamos consagrados. Ahora, qué lindo será, hermanos y hermanas, quiero que piensen conmigo en esto, qué lindo, qué precioso, qué bellísimo será cuando nosotros cantemos junto con todos los demás hermanos y hermanas redimidos por el Señor Jesucristo de todas las latitudes, el cántico que encontramos en Apocalipsis 1. Apocalipsis 5, y yo quiero que lo busque, por favor. Apocalipsis capítulo 5, y son 10 versículos que quiero leer porque quiero que vea todo el cuadro majestuoso, ¿verdad? No quiero sacar un versículo ahí nada más y perdernos la belleza de todo lo que está encerrado acá. Dice en Apocalipsis 5, 1 al 10, antes de vaya buscándolo, por favor. A veces tomamos a la ligera muchas cosas cuando se nos dice que somos justificados, que somos santificados, que somos perdonados, que somos amados. Lo tomamos a veces tan a la ligera, hermanos, hermanos amados y hermanas, que no dimensionamos el gran amor que Dios nos tiene y las grandes bendiciones que Dios nos ha dado ya en Cristo Jesús. Vea, por favor, imagínese esto. Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 10. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, como sacrificado, sangrante, con heridas. ¿Ok? Eso es lo que significa inmolado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y vea el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Todo lo hizo Él. Y sin embargo nos da la investidura de sacerdotes. Usted y yo no hicimos nada, salvo ser pecadores, salvo ser el objeto de su amor. Pero Él nos viste y nos hace reyes y sacerdotes. Por eso es que reinaremos con Cristo en el milenio y en la eternidad. Y seremos sacerdotes, y somos sacerdotes desde ya y por la eternidad. Este honor pertenece a todo creyente, incluso a los recién nacidos espiritualmente. Si en esta misma hora usted nace de Dios, si en esta misma hora usted recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, nace en la familia sacerdotal de Dios. Todo pecador salvado forma parte de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Cristo Jesús. No existe tal cosa como clero y laicos. Esa es una invención de los hombres a través de los años que se infiltró en la iglesia de Dios. Todos somos en Cristo sacerdotes para Dios. Quiero poner énfasis en esto. Todos los que se acercan a Dios por la fe en el Señor Jesucristo, ellos mismos son sacerdotes para Dios. Todo verdadero creyente en Cristo Jesús es un sacerdote. Uno que tiene acceso perpetuo a Dios por la fe a través de los méritos de Cristo. No necesitamos otro intermediario, el intermediario es Cristo Jesús. El único intermediario entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. No necesitamos a otro hombre pecador igual a nosotros que medie, que interceda por nosotros, porque Jesús ya lo hizo toda la obra completa. No necesitamos sacerdotes terrenales, porque nosotros mismos somos sacerdotes. Hablemos de una familia elegida. Okay, hablemos de la familia de Aarón. Era una familia elegida. Lo primero que quiero que nosotros veamos acerca de la consagración o la santidad que se nos presenta en la Biblia es que comienza con la elección de Dios. Vámonos a Éxodo, aquí varios pasajes. Éxodo capítulo 28, versículo 1, eso lo vimos la semana pasada, pero quiero repasarlo. Éxodo 28, 1, dice así: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, harás llegar a Aarón y a sus hijos. Ahora vamos al capítulo 29, que es el capítulo en cuestión que estamos estudiando hoy, versículos 1 al 4. Éxodo 29, 1 al 4. Dice: y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Ahora vamos a Levítico capítulo 8, y mientras busca Levítico 8 quiero decirle algo. Recuerde que aquí en Éxodo se están dando las instrucciones, ¿verdad? Ya en Levítico se están llevando a cabo esas instrucciones. Acá en Éxodo Dios le está diciendo, mire, haga esto y esto y esto y esto y esto. Y en Levítico, entonces ya es como, ok, ya Dios nos lo dijo, hagámoslo. Levítico capítulo 8, verso 2 dice: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. O sea, lo que había mencionado anteriormente. ¿Ok? El sacerdocio no fue algo que los hombres decidieron, votaron o eligieron por sí mismos. Solo aquellos escogidos, solo aquellos elegidos y ordenados por Dios podían servirle como sus sacerdotes. Vea, si usted es parte del santo sacerdocio de Dios, es porque Dios desde la eternidad
lo escogió, la escogió a usted, lo escogió y lo ordenó para que fuera suyo. La salvación no comienza con la voluntad humana, no comienza con la voluntad del hombre, sino con la voluntad de Dios. No es la voluntad humana la que dice, yo quiero entregarme a Dios, yo quiero buscar a Dios. La salvación no es causada por la voluntad del hombre, nace en el corazón de Dios. Por eso es que la Biblia dice que la salvación es de Jehová y es ofrecida al hombre pecador. Los hombres y las mujeres no se salvan porque quieren ser salvos. Somos salvos porque Dios desde la eternidad quiso salvarnos. Él ideó un plan de redención porque nosotros no lo íbamos a buscar, porque nosotros no lo íbamos a aceptar, porque nosotros estábamos, como dice Romanos 1 y Romanos 3, vendidos al pecado, hundidos en el pecado y cada vez más alejados de Dios. Y como dice Génesis 3, escondiéndonos de la voz de Dios y escondiéndonos de la presencia de Dios. Huíamos, el ser humano huye de Dios. Es por eso que Dios idea un plan de redención, envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para convencernos de pecado, para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, de nuestra necesidad de salvación. Toda la obra de salvación nace y parte de Dios. La familia de Aarón era una familia escogida. Él y sus hijos fueron escogidos específicamente por Dios para ser sus sacerdotes. Nadie toma sobre sí este honor, sino el que fue llamado a él como fue llamado Aarón. Siendo escogidos por Dios, Aarón y sus hijos fueron llevados por mandato de Dios a la puerta del tabernáculo. Un pasaje bellísimo. Yo quiero que póngale una marca ahí a Éxodo y vámonos al libro de Cantares. Por favor, el Cantar de los Cantares de Salomón. Y aquí encontramos un pasaje bellísimo. Por eso le digo, mientras estaba reflexionando en el mensaje, en los versículos, se me vino a la mente es un montón de himnos y canciones que hablan de Jesús. No tanto de mí, de nosotros, de los seres humanos y las luchas y todo eso, sino de Dios, de la hermosura y la belleza de nuestro Dios y nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo. Dice Cantares, capítulo 2, versículos 3 y 4 así. Cantares 2, dice, como el manzano, versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Y vea qué lindo, vea qué precioso. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete. ¡Ey, qué precioso! No dice el Señor que cuando recibimos a Jesús de nuestro interior correrán ríos de agua viva. No dice el Señor que cuando nosotros comamos a Él el pan de vida ya no vamos a tener más hambre. Esa hambre que teníamos cuando éramos pecadores, cuando no teníamos a Cristo. Estamos en la casa del banquete, yo lo veo así, estamos en la antesala de la casa del banquete, porque un día vamos a llegar y nos vamos a dar ese banquete allá con el Señor Jesús en el cielo. Gloria a Dios. Somos hechos cercanos a Dios Padre por la sangre de Jesús y por la atracción del Espíritu Santo. Si usted es un sacerdote traído a Él por su misericordia, omnipotente, definitivamente le va a interesar comprender estas ceremonias prescritas acá en el capítulo que tenemos ante nosotros. Porque estas ceremonias del Antiguo Testamento nos enseñan acá en el Nuevo Testamento cómo el Señor Dios hace sacerdotes a los pecadores escogidos en su nación santa. Vea lo primero. Lo primero es que el sacerdote era lavado con agua. Lavado con agua. Éxodo, volvamos a Éxodo, capítulo 29, verso 4. Éxodo 29, verso 4. Dice ahí, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. El Dios puro y santo no puede ser servido por personas con manos sucias y corazones impuros. No puede. Es una aberración. Y si usted lo piensa, que usted puede estar tocando las cosas inmundas de este mundo y servir a Dios, está muy equivocado.
Nos estamos engañando y Satanás nos está engañando y nuestra carne nos está engañando. Porque Dios es puro, Dios es limpio. Él lo dijo bien claro en 1 de Pedro 1. Sean santos porque yo soy santo. Sean santos, sean apartados, sean consagrados. ¿Ok? Sean puestos aparte. ¿Aparte de qué? De la contaminación de este mundo. Dios nunca va a aceptar lo que es inmundo. Leamos lo que dijo el salmista. Vamos a Salmos, otra vez, pongo una marquita ahí y vamos a Salmos capítulo 26. Salmos capítulo 26, verso 6, por favor. Salmo 26, 6. ¿Y qué dice ahí? Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Hasta que nos lavemos las manos, andamos alrededor del altar. Mientras andemos sucios, no vamos a tocar las cosas santas. Y si tocamos las cosas santas, nos arriesgamos a morir. Tal vez no físicamente en el momento, no nos va a matar un rayo, o como en algunos casos de la Biblia, que algunos sacerdotes murieron por ofrecer fuego extraño, o otro hombre que tocó el arca de Dios y murió. Tal vez ese tipo no va a morir así, físicamente en el momento, pero le digo una cosa. Yo he visto algunos hermanos, recuerde que la muerte en la Biblia no significa aniquilación, desaparición, ¿verdad? No, significa separación, separación. Y de repente veo algunas personas que cada vez se separan más de Dios, se separan más de Dios. Ya las cosas de Dios no les importan, ya las cosas de Dios no les interesan. Estoy hablando de creyentes. ¿Por qué? Porque están inmundos, porque andan con sus manos sucias, andan con su vida sucia, necesitan ir a lavarse. Necesitan ir a la fuente para lavarse. Si queremos llegar a Dios y ser sacerdotes, hermanos, debemos ser lavados en la redención primero. Debemos ser lavados en la redención primero. Busque Zacarías. Zacarías capítulo 13, verso 1, por favor. Vaya a los profetas menores y váyase al profeta Zacarías. Zacarías capítulo 13, verso 1. Y dice así la Biblia, Zacarías 13, 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto. Note, en aquel tiempo, estás hablando en futuro, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Ok? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Quién es ese manantial abierto? ¿Quién es ese manantial del cual corre la sangre pura para limpiarnos? Nuestro Señor Jesús. Y si queremos llegar a Dios y ser sus sacerdotes, debemos ser lavados en la regeneración también. Tito, capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Por favor, busque el capítulo 3 de Tito y los versículos 3 al 7. Dice así Tito, capítulo 3, versos 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, deseos, ¿verdad? Deseos pecaminosos. Y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias abominables y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, el proceso para ser sacerdotes empieza con el lavamiento de la regeneración, con el lavamiento de la limpieza de nuestros pecados. Así entonces, tanto por la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, como por la obra santificadora del Espíritu Santo, somos limpiados de toda inmundicia de la carne y del Espíritu y hechos vasos aptos para el uso del Maestro. Antes de que haya regeneración, antes de que haya salvación en nuestra vida, no somos vasos aptos. Podemos hacer un montón de cosas, pero esas cosas no cuentan para nada para Dios. A usted que le gusta hacer buenas obras, yo quiero decirle que usted necesita primero estar seguro de haber entregado su corazón a Cristo, de que Cristo haya sido y sea su Salvador, porque de lo contrario nada de eso cuenta para el Señor. Todo eso es, como hemos estado viendo algunos domingos atrás, como dice 1 Corintios 3, todo eso es madera, heno y hojarasca, cosas que se queman con el fuego, inservibles. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Primera a los Corintios, capítulo 6,
Primero los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Dice así: ¿no saben ustedes, verdad? ¿No saben ustedes acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pero vea qué lindo. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un bellísimo himno, como le dije, estoy medio cantor el día de hoy, y se me vino a la mente un himno. Hay un precioso manantial. No lo voy a cantar, lo voy a leer. No quiero ser gravoso para sus oídos cantando, pero sí quiero leerlo y escúchelo. Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en el ensalzar, me gozo en el ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. ¿Está limpio, mi hermano, mi hermana? ¿Está limpio? ¿Usted que me escucha? ¿Está limpio? Acá en Costa Rica, allá en Nicaragua donde nos escuchan, en los Estados Unidos donde nos oyen, en Colombia y en cualquier otro lugar, en cualquier otra latitud de nuestra linda y preciosa Latinoamérica o América Latina. ¿Está usted limpio de todo pecado? ¿Conoce usted la dulce experiencia de la gracia? Si es así, como dice la Biblia, habiendo sido librados del pecado, habéis sido hechos o venidos a ser siervos de justicia. Dios te ha hecho un sacerdote para su casa. Ahora, a veces como sacerdotes pecamos, a veces como sacerdotes fallamos, a veces como sacerdotes perdemos el norte, pues hay que volver a la misma fuente, a la misma fuente. En este caso ya no para lavarnos y que seamos salvos, porque ya somos salvos. Jesucristo murió una sola vez y una sola vez necesitamos aceptarlo para tener la salvación, pero sí necesitamos confesar nuestros pecados constantemente, diariamente, apenas los cometemos, para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado y volvamos a esa comunión rica, amplia que tenemos y necesitamos tener con Él diariamente. Bueno, vimos entonces que el sacerdote tenía que ser lavado. Pero no solo eso, sino que el sacerdote era vestido esplendorosamente, vestido maravillosamente. Después de que Moisés los lavaba, los sacerdotes estaban listos para ser vestidos por él. Vamos a los versículos 5 al 9 de Éxodo capítulo 29, versos 5 al 9. Búsquelo por favor ahí, rapidito. Éxodo 29, 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Una cosa interesante acá, bueno, en realidad hay varias, pero algo aquí interesante. No se les permitió usar
ninguna de las prendas que les pertenecían antes. No se les permitió usar. Para ministrar no se les permitió. Fueron despojados de las viejas vestiduras y ahora se les pone una nueva vestidura. Incluso, hasta se proporcionó su ropa interior. O sea, no fue que, bueno, quítese la bata, quítese la túnica, quítese esto, quítese aquello, pero déjese la ropa interior. No. Quítese todo. Desnúdese. Todo. Bote todo. Déjelo a un lado todo. Por dentro y por fuera, su ropa era nueva, apropiada, divinamente provista y puesta sobre ellos. Llevaban lo que se les dio. Nada más y nada menos. Ningún hombre puede servir a Dios aceptablemente con los harapos de inmundicia de su propia justicia. Ninguno. Ningún hombre, ninguna mujer puede servir a Dios echando mano a las cosas antiguas de la vieja vida. Por eso, hermanos, tenemos que a veces tener cuidado, porque de repente estamos recordando las cosas de la vieja vida, echando mano a ellas, como asirnos de ellas para que nos ayuden, para que nos den algo de luz, pero son tinieblas. Hay que quitarlas. Son ropas inmundas. Debemos tener el lino fino de la justicia de Cristo impartida por dentro para gloria y hermosura, y de la justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo. Lea Levítico capítulo 8. Vamos a Levítico, por favor. Tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 8, porfa. Versículo 13. Levítico 8:13. Dice así: después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió. Moisés los vistió y les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. A cada sacerdote se le ponía una túnica. Esas túnicas sacerdotales, por cierto, eran como la túnica que usó nuestro Señor Jesús, ¿sabe? Todas de una sola pieza, tejidas de arriba a abajo, colgando de los hombros y cubriendo todo el cuerpo. ¿Saben lo que eso representa? ¿Saben lo que representa esa túnica? Esa túnica de lino. La justicia imputada, la justicia cayendo total sobre el cuerpo, sobre la vida nuestra. Esa justicia imputada, colocada, dada en el momento en que nosotros recibimos a Jesús, en el momento en que nos convertimos en sus hijos, por eso se dice en el momento de la conversión, para que entienda, esa palabra conversión es cuando nos convertimos en sus hijos. No cuando cambiamos de una religión, sino cuando nos convertimos en sus seguidores. Hasta que Dios le ponga este manto, no puede servirle, no puede servirle. Pero les digo que tan pronto como venga a Cristo, Él pondrá este manto sobre usted. Cada sacerdote también estaba ceñido con un cinto, ¿ok? Ceñido con un cinto. Se nos dice que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, según Apocalipsis 1:13, está ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿ok? Este es el cinturón de su fidelidad, de su verdad, de su amor. ¿Ok? Y Cristo Jesús da a cada uno de sus hijos un cinturón de fidelidad, de verdad y de amor. Porque somos hechura suya. Y entonces lo de Él es nuestro. Y si Él tiene un cinto que refleja eso, la fidelidad, su verdad y su amor, ese es también nuestro cinto. Las fajas, ¿okay? Las fajas se usaban como cinturones enormes, ¿verdad? Que se amarraban, se le daban varias vueltas cerca ahí del abdomen, ¿verdad? Cerca de los lomos, o sea, nuestras como caderas, digámoslo así. ¿Para qué? Para sujetar las prendas largas, esas batas, ¿verdad? Que andaban sueltas, que usaban los hombres. Así como para dar fuerza y apoyo al cuerpo, porque veámoslo así, como usted que tal vez va a algún gimnasio, o usted que tal vez levanta carga y lo hacen utilizar esas fajas, ¿verdad? De presión en la parte abdominal para darle fuerza, para darle estabilidad, ¿ok? Entonces, esa es la idea.
Esa era la idea, que los hombres utilizaran eso, fuerza, apoyo al cuerpo. Hombres ocupados en trabajos, viajes, batallas, atados a una faja para sujetarse y sostener sus túnicas. Bueno, a cada sacerdote de Cristo se le ha dado un cinto de fidelidad para llevarlo a través de sus labores, a través de sus viajes y a través de sus batallas. Nosotros no nos quitamos el hábito, usando esa palabra, no nos quitamos el hábito cuando salimos de la iglesia. No es que llegamos y nos ponemos el hábito y estamos en la iglesia cantándole al Señor, alabándolo a Él con manos limpias, adorando al Dios vivo, y luego cuando salimos agarramos el hábito y ¡pum!, lo ponemos ahí. Pastor, deme un campito ahí, en algún lugar en el auditorio para guindar mi hábito, porque yo afuera no ando sin hábito. No. Ese cinto de justicia, ese cinto de verdad, ese cinto usted lo tiene que usar en su trabajo, en sus viajes, en sus batallas. No se lo debe quitar. ¿Sabe? Y a cada sacerdote se le daba una mitra o turbante. ¿Ok? Estos turbantes distinguían a los sacerdotes de los demás hombres. Los demás hombres no utilizaban la mitra, no utilizaban ¿verdad? Esto. Ahora, por favor, cuando hablamos de mitra, por lo general se piensa en ese gorro que los sacerdotes del dios Dagón utilizaban. El dios Dagón es el dios pez, el dios filisteo, que va como para arriba y que tiene como una abertura así que parece una boca de un pez abierto. Ese no era para nada la mitra que utilizaban los sacerdotes israelitas. Era como una especie de turbante bien acomodadito acá, donde en algún lugar al frente se le ponía esa diadema, ¿verdad? Esa lámina de oro que decía santidad a Jehová. Ahora, este traje, esta mitra, toda esa ropa fue dada para la gloria y la hermosura de su posición, ya que ellos estaban representando ante el pueblo a Dios. Eso también se aplica a usted y a mí, mi hermano, mi hermana. El Señor ha hecho a su pueblo glorioso, ha hecho a su pueblo honorable y hermoso ante sus propios ojos. No somos simplemente aceptados, sino amados. No somos simplemente alabados, sino admirados. No estamos simplemente libres de condenación, sino estamos llenos de belleza dada por el Rey nuestro Señor Jesús. Busque Ezequiel y ve qué pasaje más precioso también. Dígame qué pasaje de la Biblia no es hermoso. Ezequiel capítulo 16, por favor. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Le doy unos segunditos ahí para que lo pueda buscar. Ezequiel, capítulo 16, versículos 8 al 14. Dice así Ezequiel 16. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez. Eso hizo Dios por usted y por mí. Desnudos, sin nada digno que ofrecerle. Y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puso brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Si bien es cierto, directamente eso es para Israel, pero entendamos algo. Así el Señor nos ve. Así el Señor. Él ha puesto su hermosura en nosotros. Él ha puesto su hermosura en usted y en mí. El Señor le dice a cada pecador salvado: eres toda hermosa, mi amada. No hay mancha en ti. Has arrebatado mi corazón. ¡Wow! ¡Wow, hermanos!
usted y yo, y pienso en mí, el pecador que yo soy, el que le ha fallado tanto a Dios, y que yo cautive el corazón de Dios, porque Él ha puesto su imagen en mí. Todas estas prendas fueron provistas para Aarón y sus hijos, ¿sabe? Sin costo alguno. Ellos no contribuyeron en nada en el gasto de comprarlos o en el trabajo de tejerlos o en la habilidad de hacerlos. ¿Sabe? Así es con nosotros. Las vestiduras de nuestra salvación son nuestras libremente, puestas sobre nosotros por Dios mismo. Y las vestiduras sacerdotales forman un traje completo para el servicio sacerdotal. Todo el vestido proporcionado era absolutamente necesario para ser usado. Ningún sacerdote debía ofrecer sacrificio sin las vestiduras señaladas, tal y como lo vemos en Éxodo 28, por favor. Éxodo 28, versículo 43. Éxodo 28, 43 dice, y estarán sobre Aarón, está hablando de las vestiduras, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. O sea, cuando entren al tabernáculo tienen que andar las vestiduras. O cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. O sea, no se le ocurra ir con su propia ropa, porque lleva pecado y muere. Hay separación. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Pero no solamente entonces era lavado, no solamente era ataviado hermosamente, sino también era ungido por Dios. Ungido por Dios. Los sacerdotes fueron y son divinamente ungidos. Éxodo 29:7. Éxodo 29:7. Dice, y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ok, Aarón fue ungido con el aceite santo derramado sobre su cabeza. Luego todos los hijos de Aarón fueron ungidos también. Vamos a Levítico capítulo 8, verso 30. Levítico 8:30 dice así, luego tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Así también el Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo sin medida. Y todos los que están en Cristo por la fe también somos ungidos como sacerdotes para Dios. Todos los elegidos de Dios tienen la unción del Espíritu Santo simbolizada por este aceite santo ahí en el Antiguo Testamento. O sea, que cuando usted recibe a Jesucristo como Salvador, usted es ungido inmediatamente como hijo de Dios. Un par de textos acá en Primera de Juan. Váyase por favor casi al final del Antiguo Testamento. Primera de Juan. No el Evangelio, sino la primera epístola o la primera carta de Juan. Capítulo 2, verso 20. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ve? Ustedes, que son hijos de Dios, tienen la unción, ya están ungidos y conocen todas las cosas. Capítulo 2, verso 27. 2:27, siempre de Primera de Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, o sea, la unción no se pierde, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, yo sé que hay algunas personas que de esta unción del Espíritu Santo hablan como si fuera una especie de segunda obra de gracia mística que reciben posteriormente a cierto tiempo. Algunos lo reciben, otros no lo reciben. Pero sabe, a la luz de las Santas Escrituras, a la luz de lo que dice la Biblia, esto es incorrecto. Según lo que Juan dice, lo que distingue al creyente del incrédulo es esta unción del Espíritu. Esta unción del Espíritu es nuestra santificación en la experiencia de la gracia. Así como Aarón y sus hijos fueron santificados simbólicamente por el aceite de la unción derramado sobre ellos, nosotros somos verdaderamente santificados, apartados por la unción del Espíritu de Dios en la regeneración. O sea, nosotros cuando recibimos a Jesús ya tenemos el Espíritu Santo, somos sellados, somos ungidos, ya contamos con toda la plenitud de Dios en nuestra vida.
Ahora, el sacerdote tenía que presentar una ofrenda por el pecado. Una ofrenda por el pecado. ¿Ok? Estos sacerdotes, Aarón, sus hijos, vinieron a Dios y fueron aceptados por Dios como sus sacerdotes por una ofrenda común que ellos presentaron, que se llama la ofrenda por el pecado. Versículos 11 al 14 de Éxodo 29. Éxodo 29, 11 al 14. Y dice: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. ¿Usted sabe quién es nuestra ofrenda por el pecado? ¿Usted sabe de quién está hablando acá? Es nuestro bendito Señor Jesucristo. Es nuestro bendito Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios. Vamos acá rapidito, porque de verdad que el tiempo se nos acaba. 2 de los Corintios, y vuela el tiempo. 2 de Corintios 5, versículos 20 y 21 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, la ofrenda por el pecado. ¿Ok? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro, cuantas hojas más adelante. Primera carta de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice así la palabra de Dios, 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa ofrenda por el pecado es Cristo Jesús. Bueno, otro texto, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Ve? Él es la ofrenda por el pecado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Gloria al Señor. ¿Y qué les parece Primera de Pedro 3:18? Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ok, una vez llevado el becerro de la ofrenda por el pecado al altar, Aarón y sus hijos ponían las manos sobre él. Leámoslo en Éxodo 29, por favor. Éxodo 29, verso 10. Éxodo 29, 10 dice: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. La palabra hebrea, yo pensaba que originalmente nada más era poner la mano así como suavecito sobre la cabecita del animal, sino era poner la mano y hacer presión, ¿ok? La idea era presionar con fuerza sobre la cabeza del becerro. Cada uno vino y se apoyó en la víctima, cada uno poniendo la carga de su culpa y pecado sobre el sustituto que Dios había designado. Esa es una imagen de la fe en Cristo. Entonces Moisés, en el versículo 11, leemos que mata al becerro como señal de que así como el pobre animalito inocente fue muerto, ellos merecían morir por sus pecados. La sangre entonces del becerro se recogía en tazones y se llevaba al altar. Y allí se derramaba al pie del altar y alrededor del altar. Éxodo capítulo 29.
Éxodo 29, versículos 12 al 17. Estamos llegando acá a un clímax bellísimo. No me suelte, ¿ok? No se vaya. Siga en este mismo canal. Éxodo 29, verso 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Verso 17. Brinquemos al 17. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Vea, debe haber habido un charco de sangre alrededor del altar. No era absolutamente nada bello el llegar a ese altar cuando el sacerdote estaba haciendo esto. Cuando el sacerdote presentaba el sacrificio por el pecado. Era sangre por todo lado. Sus ropas estaban manchadas en sangre inclusive. ¿Qué significó? Nuestro único acceso a Dios es por sangre, es por la sangre. Estos hombres estaban lavados, vestidos, ungidos, y sin embargo no podían venir al altar hasta que la sangre fuera derramada en el altar. Hecho esto, se tomaban las partes escogidas, las más vitales del becerro, y se quemaban sobre el altar. ¿Verdad? Dice el versículo 13, 29-13 de Éxodo. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Esto se hizo para mostrarnos que incluso nuestro Señor Jesús es visto como nuestra ofrenda por el pecado. Sigue siendo, a pesar de ser la ofrenda por el pecado, sigue siendo un olor grato para Dios. Aunque el Señor Dios escondió su rostro, recuerda, allá en la cruz del Calvario, que Él tuvo que gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios quitó su rostro, ¿verdad? Cuando lo hizo pecado por nosotros. Sin embargo, es este mismo Salvador, este mismo sustituto, esta misma ofrenda por el pecado que agrada a Dios. Su olor agrada a Dios. Por lo tanto, las entrañas del becerro fueron quemadas sobre el altar, donde se podía presentar, donde no se podía presentar nada, sino lo que fuera olor grato a Dios. Pero debido a que el becerro era una ofrenda por el pecado y por lo tanto odioso a Dios, su carne, su piel, su estiércol, todo lo que quedaba fue llevado fuera del campamento, afuera, no solo del tabernáculo, afuera del campamento, y quemado con un fuego rápido y consumidor, como algo digno de ser destruido. ¿Sabe por qué? Porque el pecado estaba sobre esta ofrenda y tenía que ser quemado. El pecado, damas y caballeros, tiene que ser quemado. Tiene que ser quemado rápido. Tiene que ser expulsado del campamento. Tiene que ser expulsado de la vida. Y tiene que ser, repito, llevado lejos y quemado todo. Versículo 14, 29-14. Pero la carne del becerro, su piel, su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Ok, ahora hablemos de la ofrenda quemada. Ok, estos sacerdotes fueron consagrados a Dios por sangre. Ya hemos hablado de eso. Específicamente por la sangre del holocausto. La ofrenda quemada, la ofrenda del holocausto. Versículos 15 al 18. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, matarás el carnero con su sangre, rociarás sobre el altar alrededor, cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero, se quema todo el carnero sobre el altar. Es holocausto, esa palabra es clave. Holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Por cierto, en el capítulo 1 de Levítico habla de la ofrenda del holocausto. El holocausto difería ampliamente de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado indicaba que Cristo llevaba nuestro pecado. El holocausto representa a Cristo presentando una ofrenda aceptable al Señor, una entrega total. Dios exigió de nosotros una obediencia perfecta, exigió de nosotros una vida pura y santa, cosa que no pudimos hacer. Pero Cristo se convierte en el holocausto y nos da esa justicia, nos viste de esa justicia y de esa vida perfecta. El holocausto es una ofrenda que era quemada completamente. Así lo hizo Jesús. Él se dio completamente al Padre, y eso es exactamente lo que Romanos 12:1 nos pide a usted y a mí que debemos hacer, que por las misericordias de Dios presentemos nuestros
cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable, que es un holocausto a Él. Y ya casi terminando, hablemos del carnero de la consagración. En los versículos 19 al 22 leemos algo bien interesante. Tomarás, versículo 19, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero, tomarás de su sangre, ojo, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás el carnero, la grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Ojo acá, unos minutos más. La sangre de Cristo, cuando el Espíritu Santo la aplica en los corazones de los hombres y mujeres, hace que nos consagremos al Señor. Esta consagración no es perfecta, pero es completa. Será perfecta hasta que estemos con el Señor y haya sido quitado de nosotros la presencia del pecado. Todo el hombre acá está consagrado a Cristo. Los sacerdotes de Dios no estaban consagrados parcialmente a Cristo, estaban enteramente consagrados. El oído del creyente, lóbulo de la oreja derecha. El oído de un creyente está consagrado a Dios por la sangre de Cristo. El oído consagrado escucha la voz de Dios. Para el hombre natural, para la persona sin Cristo, no entiende las cosas del Espíritu porque tienen que entenderse, tienen que captarse espiritualmente. No tiene sangre en el oído aplicada. El creyente escucha lo que los hombres no regenerados, ¿verdad? No pueden escuchar. Un hombre regenerado no escucha lo que un creyente sí escucha. ¿Por qué? Porque ya la sangre está aplicada a sus oídos. Oye la voz de Dios en su palabra, en la predicación del Evangelio y en la providencia. Escucha, no por una voz audible del cielo, sino por una voz apacible y pequeña que dice, este es el camino por el cual deben de andar. Luego en el pulgar de la mano. La mano del creyente está consagrada a Dios por la sangre de Cristo. La mano se refiere al trabajo, a la labor y a todas las actividades de la vida. El creyente es una persona que trabaja para Dios. Todo lo que hace lo hace con la mirada puesta en su Dios, ya sea que coma, que beba, que trabaje en la fábrica, en el taller, en el banco, que trabaje en el taxi, en el autobús o trabaje en el ministerio. Todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios. Su obra es el servicio a Dios. Y en el dedo pulgar del pie, el pie del creyente está consagrado a Dios por la sangre de Cristo. Así como el oído se refiere a oír y la mano se refiere a trabajar, el pie se refiere a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de caminar mientras viajamos por este mundo. El pie consagrado sigue a su maestro. La vida del creyente no está gobernada por las riquezas, los placeres, la comodidad, sino por Cristo. No busca las cosas de este mundo, busca a Cristo. Los pies consagrados llevan al hombre a la casa de Dios, nunca lejos de ella. Los pies consagrados llevan al hombre por el camino de la obediencia, nunca por el camino de la desobediencia o la rebelión. Los pies consagrados persiguen la causa de Cristo, no los intereses propios. La persona entera está así consagrada a Dios por medio de la sangre. Entonces estos sacerdotes consagrados en sus vestiduras sagradas tenían sus manos llenas de ofrendas mecidas, ofrendas elevadas, alabanza a Dios. En resumen, este capítulo nos habla de una consagración total a Dios. Y una última cosa, abusando de usted, una última cosita. Ve al versículo 30, Éxodo 29:30, por favor. Éxodo 29:30, y con esto cierro. Éxodo 29:30. Hay un poquillo más, pero vamos a dejarlo ahí. Dice, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Hermanos, por 7 días el sacerdote debía vestir estas vestiduras. Usted y yo
los 7 días de la semana debemos vestir nuestras vestiduras sagradas. No debemos quitárnosla en ningún momento. Siempre debemos recordar de quién somos y a quién estamos representando. Oremos. Padre, gracias te damos por esta verdad bellísima, estas verdades que están contenidas acá en Éxodo capítulo 29. Yo te quiero pedir, Dios, que nos ayudes, por favor, a poner en práctica tu palabra. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Que cumplamos lo que tu Santa Escritura dice, nos enseña. Gracias, amado Padre. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu gracia, te pedimos tu sostén, tu fortaleza, tu amor. Te pedimos, Dios, que dirijas nuestra vida. Y nuevamente, Dios, te pido por Mía, esta niñita de año y 8 meses que tiene leucemia, que tú hagas tu santa voluntad y que tú la puedas sanar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Termino invitándoles a este próximo domingo a las 10 de la mañana a seguir uniéndose con nosotros. Si usted tiene a bien acompañarnos, sería fantástico que nos pueda acompañar allá en nuestro auditorio en San Joaquín de Heredia, en Casa de Pan. Le esperaremos con nuestros brazos abiertos y nuestro corazón abierto. Si no pudiera llegar, pues entonces únase por medio de ya sea el Facebook o ya sea YouTube, y así poder crecer junto con nosotros y ser ministrados por la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches, reciban un abrazo de nuestra parte, que descansen, bendiciones.